Una vez más, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 40, versículo 5. Hoy vamos a hablar acerca de las maravillas de Dios. ¿Cuántos saben que Dios hace maravillas? Que Dios hizo maravillas y que Dios va a seguir haciendo maravillas, ¿verdad? El Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso, es un Dios que está vivo, es el único Dios verdadero, como decía mi hermano Winston, mi hermano Manuel también, en sus cantos, en la oración. Es el único Dios verdadero, es el único Dios que hace proezas, y por eso se cantaba esa alabanza: grandes son tus maravillas, porque nuestro Dios sigue haciendo maravillas. Entonces, leamos el versículo 5, por favor, lo leemos todos, versículo 5. Y quiero que sepa que vamos a estar hablando por lo menos unos 3 domingos sobre este tema, las maravillas de Dios, basado en ese mismo versículo. El próximo domingo, si Dios lo permite, y el domingo de la celebración del aniversario, también vamos a estar hablando de las maravillas de Dios. Y a través de esta enseñanza usted va a saber por qué vamos a estar hablando de las maravillas de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos, que testifiquemos, que anunciemos, que proclamemos sus maravillas. Leamos entonces el versículo 5 del Salmo capítulo 40 a una misma voz, que se escuche la voz del pueblo, y dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La primera parte: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Dios ha aumentado, dijo el salmista David: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Cuando la Biblia nos habla de las maravillas de Dios, bueno, estamos hablando, la Biblia nos está hablando de las proezas, los milagros, las sanidades, las resurrecciones, los prodigios. Realmente en esta primera enseñanza sobre las maravillas de Dios, yo quisiera hacer un resumen bastante breve de las maravillas que están en el Antiguo Testamento. Es imposible, como dice este versículo, es imposible enumerarlas unas por unas, es imposible, pero he seleccionado por lo menos 7 épocas o tiempos donde podríamos nosotros tomar ese resumen de las maravillas de Dios. Por ejemplo, la creación. La Biblia comienza con la creación. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Alguien dice amén? Dios es el creador. El que diga lo contrario está loco. El que diga lo contrario no sabe nada, hermano. Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Él creó al hombre, Él creó todas las plantas, la vegetación, los animales, todo el mar, los peces, todo lo que hoy vemos y lo que no vemos, lo visible y lo invisible, Dios lo creó, ¿verdad? Qué impresionante debió de haber sido, ¿verdad? Aquella creación perfecta, aquella creación que Dios hizo, intachable. Qué impresionante. Es solo de imaginarse. Yo lo he visto en caricaturas, en muñequitos sobre la creación. Lo he visto en película, en una Biblia que le compré, recuerdo, a mi hija, cuando mi hija estaba muy pequeña, y entonces yo quise instruir a mi hija, ¿verdad? Y entonces compré una Biblia ilustrada. De hecho, nunca más la volví a ver, esa Biblia. Una Biblia ilustrada, todita la Biblia ilustrada, precioso tesoro. Todavía lo conserva ahí mi hija. Y entonces, y con esa Biblia yo me ponía con mi hija. Luego lo hice con mi hijo Gadiel, y era viendo las caricaturas, ¿verdad?, de la creación, y eso les fascinaba a mis hijos cuando yo me ponía con ellos a hablarle de la palabra de Dios sobre la creación. Yo quisiera que leyéramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Eclesiastés 3:11. Oiga lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién hizo todo hermoso? ¿Quién lo hizo todo hermoso? Dios.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, oiga, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta... Pregunto, ¿el hombre puede entender la creación de Dios? Por eso es que el hombre se vuelve loco. Por eso es que el hombre se inventa un montón de locura, que el mundo se creó con una explosión, que venimos de la mona, que los no sé qué. Y no, mano, el hombre se inventa un montón de locura porque el hombre no puede entender. Si queremos entender cómo Dios creó las cosas, nos vamos a volver locos. No podemos entenderlo, pero sí lo podemos creer. Entonces nosotros creemos por fe que Dios creó todo hermoso en su tiempo. Qué maravilloso debió de haber sido para Adán y para Eva aquella creación preciosa, donde, como digo, no había ninguna tacha, ningún error, pero lamentablemente Adán y Eva lo echaron a perder. Lo echaron a perder, arruinaron la creación de Dios por un deseo, por una pasión desordenada, pero ahí está la maravilla de Dios en su creación. Tiempo después la Biblia nos habla del tiempo de Noé. El hombre, el ser humano se depravó. La verdad es que no hemos cambiado en nada, ¿verdad? En nada ha cambiado el ser humano, pero la Biblia dice en el libro de Génesis que el ser humano se depravó a tal magnitud. ¿Usted se imagina? A tal magnitud el ser humano se depravó que Dios dijo: lo voy a destruir a todo, porque Dios miró la maldad, la corrupción, el pecado, la perversidad del ser humano. Y entonces Dios decide: voy a matar a todos los seres vivientes. Pero miró a un hombre llamado Noé. Dios miró a un hombre llamado Noé, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que no se había contaminado como los otros. Y Dios se agradó de Noé y le dio una orden y le dijo: yo quiero que hagas un arca. Y le dio las medidas, le dio la altura, la anchura, le dio todas las medidas, le dijo cómo iba a hacerla, de qué tamaño iba a ser las puertas, las ventanas, cuántos pisos iba a tener esa arca. Y luego Dios le dijo: tú y tu familia se van a salvar en esa arca. Y no solo eso, yo voy a traer parejitas de animales. Usted se imagina qué maravilloso debió de haber sido aquel día cuando aparece el león y la leona, el elefante y la elefanta, la jirafa y el jirafo. ¡Ah! ¡Qué impresionante! Desfilando una pareja de ardillas, desfilando, allá van los animales más obedientes que el ser humano. ¿Ah? ¿No le parece sorprendente? ¡Qué maravilla! Cómo Dios tocó a esos animalitos y comenzaron a entrar. Hay gente que cree que Noé andaba arreando a los animales. No, cuando los hubiera agarrado, Dios trajo a eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Cómo Noé con sus 3 hijos, su esposa y las 2 nueras. Eso es lo que yo no logro ni siquiera entender. Sin tener las herramientas que hoy hay a través de la luz eléctrica, máquinas para cortar madera, sin tener todas esas herramientas, ¿cómo Noé pudo construir un arca de esa magnitud? ¡Ah! ¿Cómo? Es la maravilla que Dios hizo. Son las maravillas que Dios hizo. Hay cosas que es imposible poderlo entender, pero ahí estaba el Dios maravilloso ordenando todo. Luego seguimos haciendo un recorrido por todo el Antiguo Testamento y luego encontramos a los patriarcas. El tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el tiempo de José. Tiempos también maravillosos. Yo no sé por qué, pero la esposa de Abraham era estéril. La esposa de Isaac era estéril. La esposa de Jacob era estéril. Yo no entiendo. Dios estaba glorificando a través de aquellas mujeres. Sara tenía 99 años. Yo creo que no ha habido otra mujer que haya tenido un hijo a 99 años. ¿Conoce usted alguna mujer en la historia que haya tenido hijo a la edad de 99 años? No hay. Yo lo digo, no hay. Ahí está la maravilla de Dios.
¿verdad?, en una mujer de 99 años, a quien era estéril, quien ya no tenía nada ni cómo humanamente, pero ahí estaba Dios creando el milagro. ¿No cree usted que Dios es maravilloso, hermano? Ahí está Dios. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso, a ese Dios que hace maravillas. Aleluya. Cómo Dios cuidó la vida de José, librándolo de sus hermanos, vendiéndolo para Egipto. Cómo Dios lo libró en la casa de Potifar, cómo Dios lo libró en la cárcel hasta que lo llevó a un lugar de autoridad. Qué maravilloso, hermano. ¿Y para qué lo llevó allí? Para librar a su pueblo de la muerte. Entonces ahí están las maravillas de Dios. Luego llegamos al tiempo cuando Dios llamó a Moisés para ir a liberar al pueblo de Israel. Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios en Egipto. Mire, yo no voy a poder enumerar todas las maravillas que sucedieron en Egipto, pero solo le quiero contar una nada más. ¿Usted sabe cuáles son los 3 días feriados que tuvo el pueblo de Israel en Egipto? La única vez que el pueblo de Israel tuvo días feriados no fue el Día del Trabajador. Fueron los 3 días que Dios trajo tinieblas. Si no lo ha leído, búsquelo en la Biblia, ahí está. Uno de los milagros, una de las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel como castigo, es que Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara al cielo, y Dios trajo tinieblas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que durante 3 días los egipcios no se levantaron de su cama. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera se podían mirar la palma de su mano. ¿Qué clase de tiniebla Dios envió al pueblo egipto? 3 días sin levantarse, sin cocinar, sin comer, sin nada. 3 días. Eso debió haber sido terrible, ¿verdad? ¿Pero qué eran? Las maravillas de Dios. Pero mientras en Egipto había tinieblas, el pueblo de Dios tenía, dígalo, tenía luz. Y yo creo que lo mismo sigue sucediendo. Mientras allá afuera hay tinieblas, en ti hay luz. Porque el que tiene a Cristo tiene la luz del mundo. Dele un aplauso de alabanza, hermano. Ahora esa luz está con nosotros, con los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios hizo maravillas impresionantes en Egipto para liberar, para salvar al pueblo hebreo, sacarlo de la esclavitud. Y allí hay maravillas, hermanos, que pasaríamos la eternidad contando en las maravillas. Pero luego viene otro periodo, y es el periodo del desierto. El pueblo de Israel anduvo 40 años. Nos faltan 10 años a nosotros todavía. Estamos cumpliendo 30. Nos faltan 10 años para llegar a los años que anduvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. 40 años en el desierto, donde ponían tiendas, ahí descansaban, y volvían a arreglar las tiendas y a caminar. La maravilla de todas las mañanas. Usted sabe qué maravilloso era levantarse en la mañana y decir: voy a ir a recoger el desayuno. ¡Oh! Sin cocinar. ¡Aló! Sin cocinar. Ellos iban a recoger el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Y qué tenían que ir a hacer? Solo recoger al desierto, a la arena, recoger el pan que Dios mandaba del cielo. Esos 40 años, hermano, tuvo buena la panadería allá en el cielo. Los ángeles produciendo pan allá, porque hay que mandarle al pueblo de Israel. Y todas las mañanas ellos recogían el maná, querían agua, ahí estaba la roca donde había agua. En el día Dios los cubría con una sombra. Su sombra, ahí estaba una nube que los protegía del sol. En la noche una columna de fuego que los alumbraba y los calentaba. ¿No cree que Dios es bueno? Porque el pueblo de Israel no merecía nada de eso, pero Dios los bendecía.
Pues yo le tengo una buena noticia. Usted y yo tampoco merecemos nada de Dios y Él nos bendice todos los días. Alguien alabe a Dios, hermano. Usted y yo no merecemos nada, pero Dios nos bendice todos los días. Todos los días nos bendice Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. En el desierto ahí estaban las maravillas de Dios. Las maravillas que Dios hizo luego, cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra de Canaán. Ahora ya no está Moisés, ahora está Josué. Y ahora hay que ir a conquistar la tierra de Canaán. La primera ciudad que ellos se enfrentan es la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó dice que tenía unas murallas imposible humanamente poder entrar en esas murallas. Ese pueblo estaba bien resguardado. Imposible que Josué pudiera conquistar esa ciudad. Hay cosas que parecen imposibles lograr, pero cuando Dios está con nosotros no hay nada imposible. Hay cosas que parecen que no las vamos a poder alcanzar, pero cuando Dios va con nosotros todo es posible. Ahí estaba Dios con Josué. Ahí estaba Dios dándole la estrategia a Josué. Josué, esto no es con ejército. Esto no es con espada, Josué. Esto es con mi Santo Espíritu. Yo lo que quiero, dice el Señor. Yo lo que quiero, dice el Señor, es que camine el arca que representaba la presencia de Dios. Que vayan los levitas cargando el arca. Que vayan los músicos, los trompeteros, vayan tocando. Luego va el ejército y luego va el pueblo marchando. Una vez cada día marcha alrededor. Y nadie diga nada. Nadie hable nada. Van a marchar en silencio. Solo las trompetas van a sonar. Cuando Dios dice que hay que callar, hay que callar. Cuando Dios dice que hay que hablar, hay que hablar. Cuando Dios dice que hay que gritar, hay que levantar la voz para gritar. Porque el día número 7, Dios le dijo a Josué, ahora van a dar 7 vueltas en un mismo día. Comienzan. Y en la última vuelta Dios dice, ahora sí, todo el pueblo debe gritar. ¿Qué le parece si hacemos un ensayo hoy? ¿Ah? A ver si gritamos como gritó el pueblo de Israel. Un grito de júbilo. Aleluya. Aleluya. Ese solo fue un ensayo. Agarre aire en sus pulmones. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice hay que gritar? Bueno, Él dice hay que hacer algo. No todo lo voy a hacer yo, dice Dios. Hay que gritar para que los dormilones se despierten. Esa es la estrategia aquí. Los muros no van a caer. No, los dormilones se van a despertar. Un grito de júbilo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Y los muros se cayeron. Y el pueblo pudo conquistar. ¿Quién hizo aquella maravilla? Dios, nuestro Dios. Diga conmigo, mi Dios hace maravillas. Mi Dios aumentará. Pero dígalo como que lo creyere, aumentará su maravilla. En el nombre de Jesús. Alguien apláudale al Señor. Aleluya. Aleluya. Luego vino el tiempo de los jueces, el tiempo de los profetas, el tiempo de los reyes. Y durante ese tiempo encontramos cosas impresionantes. Pero yo solo voy a leer una con ustedes.
Lo apunté por aquí porque no lo apunté en mi bosquejo. Vaya por favor conmigo en Segunda de Reyes capítulo 13. Y vamos a ver qué bárbaro. ¿Cómo Dios es posible de hacer esto? Segunda de Reyes capítulo 13. Mire lo que dice. Aleluya. Segunda de Reyes. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hoy? Que nuestra fe crezca para que nunca dudemos que tenemos un Dios que hace maravillas. Él hace maravillas. Él hace y sigue haciendo maravillas. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20 y 21. Mire qué impresionante. Hay muchas maravillas en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reyes. Hay muchísimas maravillas, pero de todas ellas he escogido esta. Mire, porque yo me puse a pensar, si hubiera estado yo allí, ¿qué hago? Si hubiera sido yo el que me hubieran tirado, ¿qué hubiera hecho si me despierto? Mire lo que dice Segunda de Reyes 13:20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Qué se hace con un muerto? Nada de sorpresa tiene, que si se muere alguien hay que enterrarlo, ¿verdad? Murió Eliseo y lo sepultaron. Pero oiga lo que pasó después. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Vinieron enemigos del pueblo de Israel, bandas armadas. Y aconteció, ponga atención, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, van en un entierro, van a sepultar a un muerto, pero no es a Eliseo. A Eliseo ya lo habían sepultado. Súbitamente vieron una banda armada, los que van a enterrar al muerto. ¿Y qué hicieron? Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. ¿Qué pasó? Y cuando llegó a tocar el muerto, a otro muerto, pero no era cualquier muerto. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué dice? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Revivió y se levantó sobre su pie. Ahora, escúcheme, ahora pongámonos a pensar. Somos nosotros los que vamos a enterrar al muerto. Vamos con el muerto y vemos que viene una banda de enemigos. Claro, cada quien quiere salvar su pellejo, ¿no? No, hay que correr. Y ahora el muerto, ahí te va, a donde caiga. ¿Aló? Ya el muerto ya no siente a donde lo huelen. Y aquellos que van a enterrar al muerto lo tiran. Y el cadáver y llega a donde estaba sepultado Eliseo. Yo no sé, no me pregunte, no lo sé. Yo no sé si un dedo o un hueso del dedo del pie, tal vez de Eliseo, le quedó de fuera. Yo no sé si una mano le quedó de fuera, yo no sé. Pero lo que sí dice la Biblia es que cuando el cadáver tocó, ¿no dice eso, sí o no? Cuando llegó a tocar el muerto, los huesos, no dice la carne, los huesos. En otras palabras, ya Eliseo lo habían enterrado hace mucho tiempo. Solo hay huesos. Y cuando aquel cadáver tocó los huesos de Eliseo, el que estaba muerto, ¿qué pasó? Revivió. Entonces ahora pongámonos al otro lado. Ya nos pusimos como que somos los que vamos a enterrar. Cada quien sale disparado. Pero ahora imagínese que usted es el muerto, que lo último que recuerda es que usted estaba enfermo y se murió. Y ahora usted se despierta en un cementerio y se despierta revolcado, empolvado. ¿Aló?
y se da cuenta que usted estuvo muerto y ahora está vivo, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo hubiéramos reaccionado cualquiera de nosotros? Yo no sé si usted me está tratando de entender. ¿Qué clase de emoción? ¡Qué impresionante! ¿Cómo puede un cadáver, cómo pueden unos huesos dar vida? Porque Dios puede hacer todo. Porque Dios puede hacer Dios puede usar lo que Él quiera para bendecirte. Dios puede usar lo que Él quiera para bendecirte. Yo espero que alguien reciba esa palabra hoy. Dios puede usar cualquier cosa para bendecir tu vida. Otra cosa que yo veo es que Eliseo viene a ser una figura de Cristo que tuvo que venir a morir para darnos vida a nosotros. Jesucristo murió y a través de su muerte hoy nosotros tenemos vida. ¿Alguien se alegra por eso? Qué maravilloso, hermano. Qué impresionante es cuando hablamos de las maravillas de Dios. Cuando vemos las maravillas que Dios hizo. Ahora yo quisiera mostrarte qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy nosotros. Vaya conmigo al Salmo 77. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy, en este tiempo, en este siglo XXI, en este año 2024? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Salmo 77, verso 11 al 14. Y aquí vamos a encontrar lo que Dios demanda, espera, nos pide que hagamos. Y es lo que debemos estar haciendo. No solamente debemos estar diciendo, gracias a Dios que cumplimos 30 años. No. No es solo decir gracias a Dios que cumplimos 30 años. Dios dice claramente qué es lo que Él espera que nosotros hagamos. Salmo 77, verso 11, ¿lo tiene? Salmo 77, verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus ¿qué? Maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Y qué más? Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Diga conmigo lo que sigue. Que Dios es grande como nuestro Dios. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Yo he resaltado 7 cosas que encuentro en estos versículos. Número 1, Dios quiere que nos acordemos de sus obras. Dios quiere que nos acordemos de sus obras. De las obras que Dios hizo en el pasado. Dios quiere que nos acordemos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú y yo nos acordamos de lo que Dios hizo en el pasado, podemos seguir creyendo que Él tiene poder para seguir haciendo milagros. Dios quiere que recordemos sus obras. Número 2, Dios quiere que hagamos memoria de sus maravillas antiguas. Que traigamos a memoria. ¿Qué fue lo que hizo Jesús el día que se reunió con sus discípulos a la noche que fue entregado? Él tomó pan y le dijo a los discípulos: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hágalo en memoria de mí. Háganlo recordándome a mí, dijo Jesús. Cuando el Señor tomó la copa y le dijo a los discípulos: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que comemos el pan de la Santa Cena, cada vez que bebemos el vino de la Santa Cena, estamos haciendo memoria de la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo. El Señor está diciendo: hay que hacer memoria de sus maravillas. Hay que traer a memoria las maravillas antiguas. Número 3.
Dios quiere que meditemos en todas sus obras. Dios quiere que pensemos, no solamente cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos recibiendo una mala noticia, acordémonos que Dios hizo maravillas. Cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades, necesitamos traer a memoria y meditar en las maravillas que Dios ha hecho. ¿Alguien me sigue todavía oyendo? Necesitamos. Número 4, Dios quiere que hablemos de sus hechos. Dios quiere que testifiquemos de sus hechos. Si acaso lo puedo hacer, yo quisiera, voy a ir a buscar fotos, videos, no creo, no sé si hay, pero sí conservo fotos de algunos milagros que Dios hizo en esta casa. Y posiblemente el día 25, donde vamos a celebrar el aniversario, vamos a traer a memoria personas que fueron sanadas, personas que vinieron. Un señor que vino en una silla de rueda, hay fotos de ese señor. Lo trajeron en silla de rueda y salió caminando. Un niño que tenía leucemia salió sano. Y creo que conservo algunas fotos de testimonios antiguos de cosas que Dios hizo. De hecho, hay muchas fotos que no existen, pero hay gente aquí que puede dar testimonio. Hay gente aquí que puede dar testimonio que el Señor los sanó de una enfermedad incurable. Hay personas aquí que tienen testimonio que hace muchos años Dios hizo algo impresionante y maravilloso. Qué importante es que hablemos de sus hechos. Cuando el Señor Jesús sanó y liberó al gadareno, aquel hombre que andaba desnudo, que dormía en el cementerio, aquel hombre que lo más seguro era un hombre que hedía, horrible. Pero cuando se encontró con Jesús, cuando Jesús lo encontró, el Señor lo libera, el Señor lo salva, el Señor lo restaura, el Señor lo viste. ¿Y sabe qué le dice después? Ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que la iglesia debe volver a levantarse a hacer? A contar las maravillas que Dios ha hecho. Nos hemos vuelto mudos, nos hemos quedado callados. Ya no hablamos de las maravillas de Dios, ya no testificamos de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque algo nos está pasando. Y como algo nos está pasando ahora, entonces ya no hablo de las maravillas que Dios hizo en el pasado. Sí, pero Dios se glorificó en el pasado. Y a veces Dios puede permitir cosas en el presente para que sigamos testificando que Él hace maravilla. ¿Alguien puede glorificarlo? ¿Alguien puede alabarlo? ¿Alguien puede exaltarlo? Dios quiere que hablemos de sus hechos. Número 5. Dios quiere que entendamos que no hay otro Dios tan grande como Él. En el versículo 13 dice: oh Dios santo eres tú. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Hay alguien más grande que nuestro Dios? No lo hay, Señor. Hay muchos dioses en el mundo. En las religiones hay dioses, hay señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Salvador. Hay un solo Espíritu que nos bendice, que nos fortalece, que nos consuela. Debemos entender que no hay otro Dios que haga. Y si Él hizo en el pasado, Él todavía puede seguir haciendo maravillas. Dios quiere que creamos que Él puede y quiere seguir haciendo maravillas. Versículo 14. Tú eres el Dios que hace. Diga conmigo, hace. Mi Dios. Diga, mi Dios hace maravillas. Él no es el Dios del pasado, Él es el Dios del presente.
Y Él es el Dios del futuro. Él es el que hace maravillas. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El por qué hoy no vemos las maravillas de Dios no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Hemos dejado de creer, hemos dejado de confiar. Realmente hoy confiamos más en la ciencia que en los milagros. Hoy confiamos más en los médicos que en el poder de Cristo. Hoy confiamos más en la medicina. Y no estoy diciendo que usted deje de beber medicina, no, pero usted tiene más fe en su medicina que en el mismo Señor. La mayoría de los cristianos hoy tienen más fe en el medicamento, en el doctor. Quieren encontrar al doctor perfecto. Quieren hallar el doctor que le encuentre y le diga todo lo que tienen y lo que no tienen. Y como van donde un doctor y no le dice usted no tiene nada, van buscando a otro que le diga que tiene algo. Incluso conozco gente que se enoja cuando le dice que no tiene nada. ¿Ah? ¿Para qué fui a pagar si no saqué nada? Yo no entiendo, la gente va buscando que le diga que tiene un cáncer. O sea que si le dicen que usted tiene un cáncer, ¡ay, gloria a Dios, tengo cáncer! ¡Ah! Y siguen buscando doctor hasta ver cuándo le dicen que tiene algo. Porque hay mucha enfermedad que no tiene que ver con la ciencia, es espiritual. Hay muchas enfermedades, y yo espero que alguien escuche esto. Hay muchas enfermedades que te están azotando, que no son humanas, que no tienen que ver con las cosas terrenales, es espiritual. ¿Y por qué, pastor? Por la amargura que le hemos dado cabida en nuestro corazón. Yo sabía que nadie iba a decir amén, porque yo sé que en esta iglesia no hay ningún amargado ni amargada. Yo lo sé. Aquí no hay gente amargada. ¿Cuánta gente ha perdido el gozo? ¿Cuánta gente ha perdido la paz? ¿Cuánta gente ha perdido la alegría? Porque su corazón se amargó y su amargura. Hay muchos de ustedes que están amargados contra Dios. Porque Dios no me oye, porque Dios no responde, porque Dios no hace, porque Dios no me bendice. ¿Sabe qué? Dios está tratando con tu vida, con tu corazón, con tu obediencia. ¿Cuánta gente quiere ver milagros pero no quieren obedecer al Señor? Yo sé que cuando digo esa cosa usted se hace el sordo. Yo lo sé. ¿Cuánta gente quiere ver milagros de Dios pero no quieren obedecer a Dios? No quieren someterse a su palabra, no quieren. Ellos quieren seguir haciendo lo que les da la gana, viviendo su vida a su manera y quieren ver los milagros de Dios. No, Señor, Dios no es así. Dios no es así. Él quiere seguir haciendo maravillas, Él quiere hacer proezas. Dios quiere bendecir tu vida, pero Dios espera que tú y yo le seamos obedientes a Él. Y número 7 y último, Dios quiere que todas las personas en todo el mundo conozcan de su poder, de sus maravillas. Una vez más quiero que leamos el verso 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. En todas las partes, rincones, se oyó del poder de Dios porque se publicó. La gente testificaba lo que Dios hacía con los hebreos. La gente llevaba, tú sabes, cuando Josué le dice a aquellos espías, vayan a Jericó, vayan a ver cómo está todo por ahí, vayan a ver. Y aquellos espías llegan a Jericó, miran la tierra y como ellos se dan cuenta que son perseguidos, se van a meter a la casa de una ramera llamada Rahab. Y ellos entran a ese, no sé si era la casa prostíbulo, no lo sé, pero ellos entran a esa casa. Una mujer famosa en ese lugar porque se ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Y cuando ellos llegan a ese lugar y hablan con Rahab, Rahab les dice cosas impresionantes. Hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes. Hemos oído de las maravillas que Jehová ha hecho con ustedes. Y todos en la ciudad están temblando. ¿Por qué? Porque la voz, debe correr la voz de las maravillas que Dios hace. Debe correr la noticia que Dios está con nosotros.
Oh, qué lástima que nadie me oyó. Todo Granada debe saber que Dios está con nosotros. Todo Nicaragua debe saber que Dios está con nosotros. Que durante 30 años Él ha estado con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. 30 años Dios ha estado con nosotros. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. En Estados Unidos deben saber que Dios está con nosotros. En cualquier lugar del mundo deben saber que Dios está con nosotros. Porque esta obra, lo dijo mi hermano Winston y lo vengo a ratificar, esta obra no es de hombres. Esta obra es de Dios. Él la ha sostenido y la va a seguir sosteniendo. Él ha hecho proezas y maravillas y Él la va a seguir haciendo. Aleluya. Aleluya. Todo el mundo debe saber que Dios está con nosotros. Pero ¿cómo lo van a saber si usted no lo dice? ¿Cómo lo van a saber si usted no lo cuenta? ¿Cómo lo van a saber si usted no testifica esas cosas sencillas que Dios hizo en tu vida? ¿Cómo tu familia va a saber que Dios está con nosotros si te da pena testificar que tenías una pelota, que tu colon estaba dañado, pero un día Dios te sanó? Pero te da pena decir eso. ¿Te da pena? Hombres, ¿les da pena decir que estuvieron por años sufriendo del problema de la próstata y que Dios te sanó? ¿Te da pena decirlo? Mujeres con quiste en los ovarios, mujeres con pelotas en sus senos, mujeres con sangrados. Pero te da pena testificar. Pena te debería hacer otra cosa. Nosotros deberíamos de aprender a testificar de las maravillas de Dios. Por muy insignificantes, por muy pequeñas que parezcan, para Dios son grandes. Porque no son las maravillas de un hombre, son las maravillas de Dios. La iglesia debe volver a levantarse como al principio. La iglesia debe volver a levantarse. Esta iglesia debe volver a levantarse como al principio, que no le daba vergüenza testificar, aclarar, anunciar que Dios me sanó. Yo tenía SIDA y el Señor me sanó. Yo tenía un cáncer y el Señor me sanó. Dios aquí sanó a alguien de SIDA. Que no le quiere dar la gloria a Dios, esa es otra cosa. Pero Dios la sanó de SIDA en este lugar. Dios ha sanado personas de cáncer. Dios ha sanado a personas con tumores, con hernias. Dios ha sanado, Dios ha provisto matrimonios que estaban desbaratados, destruidos. Dios los ha restaurado. Hijos que estaban inservibles, hoy son útiles para el reino de Dios. Pero no queremos testificar, no queremos decir. Algunos de ustedes se avergüenzan de decir: yo era un santero, yo era un idólatra, yo allí iba a las caminatas como los que iban hoy en la mañana, ahí caminando, haciendo una caminata, no sé hasta dónde. Yo era uno de esos que iba caminando, pero ahora camino siguiendo a Jesucristo. Algunos de ustedes se avergüenzan de decir: yo estaba ciego, porque yo creía en la religión, yo creía en la idolatría, yo creía en esto, pero ahora en el único que yo creo es en Jesucristo. Hay gente que se avergüenza. ¿Por qué? No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Volvamos a levantar el nombre de Dios en alto. Hablemos de sus maravillas, testifiquemos de sus maravillas, proclamemos de sus maravillas. Podemos cantar un canto de júbilo de los que cantaron, no sé, uno de los primeros que escogieron, que cantaron. ¿Podíamos? ¿Sí? Ok, vamos a cantar un canto de júbilo. Canto de júbilo que alabe, que exalte, que bendiga a Dios. Porque Dios ha hecho maravillas.